Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos, de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de vuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Y ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Camino di catechesi sulla preghiera. Oggi e la prossima settimana. En nuestro camino de catequesis sobre la oración, hoy y la próxima semana, queremos ver cómo, gracias a Jesucristo, la oración se abre de par en par a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al mar inmenso de Dios amor. Jesús es quien nos ha abierto el cielo y nos ha proyectado en la relación con Dios. Es Él quien hizo esto. Trino, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È ciò che afferma l'Apostolo Giovanni a conclusione del prologo del suo Evangelo. Es lo que afirma el apóstol Juan en la conclusión del prólogo de su Evangelio. Il Figlio unigenito. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único está en el seno del Padre. Él lo ha contado. Jesús nos ha regalado la identidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Noi davvero non sapevamo come si potesse pregare. Nosotros realmente no sabíamos cómo se podía rezar, qué palabras, qué sentimientos y qué lenguajes fueran apropiados para Dios. En esta petición dirigida por los discípulos al Maestro, que a menudo hemos recordado durante estas catequesis, está todo este tanteo del hombre, sus repetidos intentos, a menudo fracasados, de dirigirse al Creador. Señor, enséñanos a orar. No todas las oraciones son iguales y no todas son convenientes. La Biblia misma nos atestigua el mal resultado de muchas oraciones que son rechazadas. Quizá Dios a veces no está contento con nuestras oraciones y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dios mira las manos de quien reza. Para hacerlas puras no es necesario lavarlas. Si acaso es necesario abstenerse de acciones malvadas. San Francisco rezaba: Nullo homo ene dignute mentovare, es decir, ningún hombre es digno de nombrarte. Pero quizás el reconocimiento más conmovedor de la pobreza de nuestra oración floreció de la boca de ese centurión romano que un día suplicó a Jesús que sanara a su siervo enfermo.
Él se sentía era completamente hebreo, inadecuado. ufficiale No era dell'ordinato judío, esercito di era occupazione, oficial del ma la ejército de preoccupazione per ocupación. il servo lo fa Pero osare la e preocupación por dice: el siervo le hace Signore, osar y io non dice: sono degno che tu entri sotto il Señor, mio tetto, no soy digno ma de di que entres soltanto una bajo mi parola e il mio techo. servo sarà guarito. Basta que lo digas de È la palabra y mi frase criado che anche noi quedará sano. ripetiamo in ogni Es la liturgia frase que eucaristica. también nosotros repetimos Dialogare en con cada Dio è liturgia una grazia. eucarística. Dialogar con Dios es una Noi gracia. non ne siamo degni. Nosotros Non no abbiamo somos alcun dignos, diritto da no accampare. tenemos ningún derecho de Noi acampar. soppicchiamo con Nosotros ogni parola cojeamos e con ogni cada pensiero. palabra y cada Però Gesù pensamiento. è la porta che ci apre Pero Jesús es questo una dialogo puerta con que se Dio. abre. Es la puerta que abre el diálogo con Dios. Perché l'uomo dovrebbe essere amato da Dio? ¿Por qué el hombre debería ser amado por Non ci Dios? sono ragioni evidenti, No hay non razones c'è evidentes, proporzione. no hay proporción. Tanto è vero che in buona parte delle mitologie Tanto es así que en non gran è parte de las contemplato il mitologías caso no di está un Dio che si contemplado el preoccupi caso de un delle Dios vicende que se umane. preocupe por las situaciones Anzi, humanas. esse sono Es fastidiose más, estas e son noiose, molestas y del aburridas, tutto trascurabili. completamente Ricordiamo una insignificantes. frase di Dio al Recordemos suo una popolo, frase de Dios a su pueblo, ripetuta nel Deuteronomio. repetida en el Deuteronomio. Piensa, Quale popolo ¿cuál ha i pueblo suoi dei tiene vicini sus a dioses voi, cercanos a loro, a su come pueblo, voi a avete me ellos, vicino como a voi? ustedes me tienen cerca a mí? Questa vicinanza Esta di Dio cercanía de Dios è la rivelazione. es la revelación. Alcuni filosofi dicono che Dio può solo pensare se stesso. También para Semmai siamo Aristóteles, noi Dios puede umani che pensar cerchiamo solo di en sí mismo. imbordire la divinità En todo e di caso, risultare somos los gradevoli a humanos Dio. los que intentamos Di qui il impresionar dovere a di la divinidad religione, y resultar un agradables corteo a di sus ojos. sacrifici e di devozioni De aquí el da deber offrire a de continuazione religión, per con la procesión de ingraziarsi un Dio sacrificios y molto, devociones, un a Dio ofrecer indifferente. continuamente para Senza congraciarse parlarne. con un Dios mudo indiferente. Solo è stato Gesù. Ha Solo sido solo stato Jesús. la rivelazione Ha di sido Dio la prima di revelación de Dios antes de Jesús, Moisés. quando Dio si è presentato, Cuando Dios se è presentó, stata la Bibbia aprirci il cammino del ha dialogo sido con la Dio. Biblia que nos ha abierto el camino de diálogo Quale con Dios. popolo ha i suoi dei Recordemos cuál vicini a loro pueblo come tu tiene sus dioses hai me cercanos vicino a te. a ustedes Questa como tú vicinanza lo di Dio tienes, che ci apre como il ustedes lo dialogo con Lui. tienen cercano. Un Dio che ama l'uomo. Noi non avremmo mai avuto il coraggio di crederlo. Un Dios que ama al hombre, Come mai nosotros Dio ama me? nunca hubiéramos tenido Se la non avessimo valentía de conosciuto creerlo Gesù. si no hubiéramos La conocido a conoscenza di Jesús. Gesù ci ha fatto capire questo, ci ha Conocer a rivelato. Jesús nos ha hecho Che entender lo esto, nos ha scandalo, non lo revelado. che troviamo scolpito nella Es el parabola del Padre escándalo que misericordioso encontramos o grabado in en la quella del parábola pastore del Padre che va in cerca della misericordioso pecora o en la perduta. del pastor que va en busca de la Racconti del oveja genere perdida. non avremmo potuto concepirli, nemmeno Historias de comprenderli, este tipo se no non hubiéramos avessimo podido incontrato Gesù, concebirlas, ni siquiera quale Dio è comprenderlas, disposto a si no morire per gli hubiéramos uomini, encontrado a Jesús. ¿Qué quale Dios Dio está ama dispuesto sempre a e morir por los pazientemente, hombres? ¿Qué Dios senza ama la pretesa siempre di y essere riamato, pacientemente, sin pretender quale ser Dio amado a accetta cambio? la tremenda Que mancanza Dios di acepta riconoscenza di la un tremenda figlio che falta de richiede in reconocimiento anticipo de un hijo l'eredità, que se ne pide va via un di casa adelanto de la herencia y se va de casa sperperando tutto. malgastando todo. È Gesù a rivelare il cuore di Dio. Es Jesús el que revela el Così corazón de Gesù ci Dios. racconta con la sua vita Así in che Jesús nos misura cuenta Dio con sia su vida padre. en qué medida Dios es Nessuno Padre. è padre come Lui. Nadie es Padre como La Él. paternità La paternidad, che è vicinanza, que es cercanía, compassione, compasión tenerezza. y Non ternura. dimentichiamo queste tre No parole olvidemos che sono estas lo stile tres di Dio. palabras que son el Vicinanza, estilo de Dios: compassione, tenerezza. cercanía,
compasión y ternura. Es el modo de expresar su paternidad para con nosotros. Noi immaginiamo a fatica e molto da lontano l'amore di cui la Trinità Nosotros imaginamos Santissima è con gravida, dificultad y e muy quale abisso di lejos, benevolenza muy de lejos el reciproca amor del que intercorra la tra Padre, Santísima Figlio e Trinidad Spirito está Santo. llena. Y qué abismo de Icone mutua orientali ci benevolencia lasciano existe entre el Padre, el Hijo y el intuire Espíritu qualcosa Santo. di Los questo iconos mistero orientales che è nos dejan l'origine e intuir la algo gioia de este di tutto misterio que es l'universo. el origen y la alegría de todo el universo. Soprattutto era lungi da noi credere che questo amore divino Sobre todo si estaba sarebbe lejos de dilatato nosotros creer que este approdando amor sulla divino nostra se sponda umana. expandiría, alcanzando nuestra Noi siamo orilla il humana. termine di un amore che non trova eguali Somos sulla el terra. fin de un amor que no tiene igual en la Catechismo tierra. spiega, El la santa catecismo umanità di explica, Gesù la è la santa via mediante humanidad la de quale lo Jesús Spirito es, Santo pues, ci el insegna a camino pregare por el que el Espíritu Santo Dio nostro Padre. nos enseña a orar a Dios Questa è la nuestro grazia Padre. della nostra Y fede. esta es la gracia de nuestra fe. Davvero non potevamo sperare vocazioni Realmente più no alte. podíamos esperar La humanità vocación di más Gesù, alta. Dio fatto La vicino, humanidad de Jesús, ha reso Dios disponibile per cercano noi a la nosotros vita en stessa Jesús, della Trinità. ha hecho posible, Aperto, disponible para spantanato nosotros la vida misma de questa la porta del Trinidad. mistero dell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy y de la próxima semana, contemplamos cómo, gracias a Jesús, la oración nos abre de par en par al misterio inmenso de la Santa Trinidad, a las profundidades del Dios del amor. Nadie ha visto al Padre, ha sido Jesús quien nos lo ha revelado. Sin Él nuestra oración no sería capaz de alcanzar a Dios. Ni siquiera seríamos dignos de mencionar su nombre. La Biblia nos da varios ejemplos de súplicas que Dios no aceptó, porque no todas las oraciones son buenas. Sin embargo, es Jesús que colma nuestro anhelo enseñándonos a orar. Por eso nos hace bien reconocer la pobreza de nuestra oración, como el centurión del Evangelio. Pensemos en la inmensa gracia que significa dialogar con Dios, que una palabra suya baste para que seamos salvados. Nada hay en nosotros que justifique su amor, no hay proporción. Los antiguos filósofos, a malas penas, consideraban que fuera posible, con sacrificios y devociones, congraciarse con un Dios mudo e indiferente. Jesús, en cambio, con su vida nos demuestra en qué medida Dios es Padre y que nadie es Padre como Él. Nos asegura que es el pastor que busca la oveja perdida, el Padre misericordioso que sale al encuentro del Hijo pródigo. ¿Qué Dios estaría dispuesto a morir por los hombres? Amarlos siempre con paciencia, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo podríamos siquiera concebir el abismo infinito del amor de Dios? ¿Cómo creer que ese mar de misericordia
se había extendido hasta llegar a la orilla de nuestra humanidad, nosotros solo podemos aceptarlo y comprenderlo gracias al misterio de la cruz. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a acercarse a la santa humanidad de Jesús, pues es el camino por el cual el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Esta es nuestra vocación, participar en la vida misma de la Santísima Trinidad. Muchas gracias. Llegan aún desde Myanmar tristes noticias de enfrentamientos con pérdidas de vidas humanas. Deseo llamar la atención de las autoridades para que el diálogo prevalezca sobre las represiones y la armonía sobre la discordia. Dirijo también un llamado a la comunidad internacional para que se ocupe para que las aspiraciones del pueblo de Myanmar no sean sofocadas por la violencia. A los jóvenes de esa amada tierra se les conceda la esperanza de un futuro donde el odio y la injusticia dejen espacio al encuentro y a la reconciliación. Repito, finalmente, el deseo expresado hace un mes que el camino hacia la democracia emprendido en los últimos años por Myanmar pueda retomar a través del gesto concreto de la liberación de diversos líderes políticos encarcelados. Pasado mañana me dirigiré a Irak para una peregrinación de 3 días. Desde hace tiempo deseo encontrar aquel pueblo que ha sufrido tanto, encontrar aquella iglesia mártir en la tierra de Abraham, junto con los otros líderes religiosos. Haremos también otro paso adelante en la fraternidad entre creyentes. Les pido que me acompañen con la oración en este viaje apostólico para que pueda desarrollarse en el mejor de los modos posibles y traer los frutos esperados. El pueblo iraquí nos espera. Esperaba a San Juan Pablo II, a quien le fue prohibido ir. No se puede decepcionar a un pueblo por la segunda vez. Recemos por este viaje para que se pueda hacer bien. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. Espero que el tiempo de la Cuaresma lleve a todos a una mayor intimidad con Cristo y a una imitación más asidua de Él. Por último, como siempre, mis pensamientos se dirigen a los ancianos, los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Sepan descubrir en el misterio de Dios que se entrega por la salvación de todos la fuerza para afrontar los momentos difíciles. A todos mis bendiciones. Y nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición apostólica del Santo Padre Francisco. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Y acabamos de recibir la bendición del Santo Padre Francisco. Hemos llegado así al final de esta audiencia general. Un feliz día para todos de María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticana, Vatican News. Y nuestro agradecimiento, como siempre, por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.